Hola, buenas noches, bendecido sábado, o espero que estén teniendo un bendecido día si ustedes escuchan esta presentación, este estudio en otro día de la semana. Quería continuar en el día de hoy con las meditaciones anteriores que veníamos presentando respecto del amor de Dios. Y quizás una de las preguntas que uno se ha hecho, que uno puede hacerse es si uno tuviera que resumir la ley de Dios en un solo concepto, en una sola palabra. ¿Cómo se podría resumir a la ley de Dios? Y nosotros encontramos en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 10, que se nos dice de la siguiente manera: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí nosotros vemos que la ley de Dios puede ser resumida, puede ser sintetizada en un solo concepto. ¿En qué? En el amor ágape de Dios. La ley es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Y si nosotros tratáramos de ampliar un poquito más este concepto, notaríamos que se divide en dos grandes conceptos. Esto Jesús lo explicó claramente y hay tres referencias específicas de ellas en las Escrituras que Jesús hace y las vamos a leer en el día de hoy. La primera de ellas la encontramos en Mateo capítulo 22, 36, en donde Él nos amplía el concepto de la ley como siendo el amor, o el cumplimiento de la ley como siendo el amor, ¿no? El amar. Noten ustedes cómo dice el versículo, Mateo 22, 36, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y nosotros notamos aquí que la ley ahora está resumida, pero en dos grandes mandamientos, en dos grandes puntos. Y estos dos puntos lo que tienen en común es de que es el amor. Es amor a Dios y amor al prójimo. Y es interesante que hay un primer y grande mandamiento que consiste en amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y hay un segundo mandamiento que consiste en amar al prójimo como a ti mismo. Y nos dice, Jesús nos dice, de que todo lo que se escribió, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, el Pentateuco y los profetas, y podríamos decir inclusive toda la Escritura, toda la Biblia, depende de estos dos mandamientos. Y nosotros encontramos, creería que la misma instancia, pero ampliado el relato, en Marcos capítulo 12, a partir del versículo 18, y lo vamos a leer, y van a ver ustedes que dice exactamente lo mismo. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y quizás lo interesante aquí que me gustaría destacar es el hecho de que Jesús en el primer mandamiento coloca algo que nosotros no encontramos en Éxodo capítulo 20. Sin embargo, para Jesús viene a ser algo crítico. Sí lo encontramos en Éxodo 19 en forma primigenia. ¿Y esto en qué consiste? En que oye Israel, Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después Él dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y habiendo estudiado el tema de los pactos, nosotros sabemos que para poder amar al Señor necesitamos primero poder oírle, recibir su palabra, conocerle, y nosotros le recibimos
y le conocemos escuchando, recibiendo su palabra. Por eso, Cristo es como que amplía el primer mandamiento de la primera referencia que leímos recién y le agrega el oír al Señor, nuestro Dios, sabiendo y conociendo que el Señor uno es. Y al respecto, uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cuántos mandamientos en esta versión resumida, cuántos mandamientos se encuentran en la ley? ¿O cuántos mandamientos hay? ¿O en cuántos mandamientos consiste la ley en sí mismo? ¿Es un mandamiento? ¿Son dos mandamientos? ¿Son tres mandamientos? Y ahora van a ver por qué hago estas preguntas, ¿no? Eh, Y el versículo es claro, Jesús nos presenta a dos mandamientos. En un lugar dice un primer mandamiento, en otro lugar dice un principal mandamiento, pero después hace referencia a un segundo mandamiento. Jesús habla de dos mandamientos. ¿Por qué nos hacemos la pregunta de cuántos mandamientos son? Porque cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 22, versículo 39, nos dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y de los depende toda la ley y los profetas. Noten ustedes que se nos dice de que hemos de amar al prójimo como a ti mismo. Y noten ustedes que no está hablando de la proyección ideal del prójimo, no está hablando de amar al prójimo en su condición más buena, no está hablando de amar al prójimo cuando refleja la imagen de Cristo, no está hablando de amar al prójimo en su potencialidad de ser como Cristo, porque si fuera así, en realidad estaríamos resumiendo y quitándole a este mandamiento el principal sentido que tiene, que es el de amar al prójimo así en la condición en la cual él se encuentra. Si nosotros decimos yo amo al prójimo, pero cuando está en su condición ideal, o si yo digo cuando amo a mi prójimo en la potencialidad de Cristo, o amo el potencial de Cristo en mi prójimo, en realidad ahí no estoy amando a mi prójimo, sino que estoy amando a Cristo. Por eso hacemos la distinción de que son dos mandamientos, no uno. No hay que hacer a los dos mandamientos uno, sino que el mandamiento de amar al prójimo implica amarlo a él tal cual en la condición en la cual se encuentra y se halla, así sea esa una condición miserable, pobre, ciego, desnudo, una condición pecadora y en enemistad contra nosotros. ¿Cómo es que nosotros conocemos que esto es así? Por cómo Dios nos ama a nosotros. Noten ustedes cómo Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y así nosotros vemos que el amor de Dios consiste a amar al ser en la condición en la cual esté, aunque sea enemigo, aunque esté embarrado, aunque esté sucio, aunque te esté lastimando, aunque esté manchado. No amar la potencialidad, sino amarlo en la condición en la cual él se encuentra en ese momento. Y ese es uno de los sentidos por los cuales vemos que Jesús dice de que son dos mandamientos, no es un solo mandamiento. Y después nosotros notamos en Mateo capítulo 22, versículo 39, que Jesús le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y nosotros notamos que el segundo mandamiento, el amar a tu prójimo, nos dice que tiene que ser como a ti mismo. Y aquí de vuelta nosotros nos podemos volver a hacer la pregunta, ¿son dos o son tres mandamientos? ¿Jesús nos está mandando a amarnos a nosotros mismos? Empezamos dando una respuesta diciendo de que son dos mandamientos, no son tres. Este es un punto importante a tomar en cuenta. Dios no nos está mandando, en las palabras de Jesús, no nos está mandando a amarnos a nosotros mismos. Y, sin embargo, lo que Jesús nos está diciendo tiene resonancia con otras palabras que Él nos dijo y con el resto de las Escrituras. No podemos dejar de recordar lo que Él dijo en otro momento, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 12, dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y no podemos dejar de ver la conexión que Jesús establece aquí entre estos dos versículos, ¿no es cierto?
Amar al prójimo como a ti mismo significaría amar al prójimo como nosotros queremos que nos traten, tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Y en ambos conceptos nos está diciendo de que esto depende o de que esto es la ley y los profetas. Esto es el cumplimiento de las escrituras. Y Jesús toma este concepto de el Antiguo Testamento, de la ley, del Pentateuco, de la Torá. Nosotros leemos en Levítico capítulo 19, versículo 18, nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Así que nosotros en una primera lectura podemos ver de que el Señor aparentemente nos está indicando de que amemos al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos, o así, quizás usando las palabras del versículo, así como me gustaría a mí que me traten los demás. Y si nosotros ponemos la ley en perspectiva, tiene total sentido. Apela a nuestra razón, apela a nuestras emociones. Por ejemplo, si nosotros miramos el quinto mandamiento y lo ponemos en la tónica en la cual se nos está presentando, de que se haga a mí de esa forma, por supuesto que estoy de acuerdo con que mis hijos me honren. Por supuesto que quiero que nadie me mate. Por supuesto y estoy totalmente de acuerdo que no quiero que mi esposa cometa adulterio conmigo o que otro hombre cometa adulterio con mi esposa. Por supuesto estoy de acuerdo que no quiero que me roben. Por supuesto que no quiero que hablen mal, que den falso testimonio de mí. Y por supuesto no quiero que codicien mis cosas. Aunque aquí el corazón pervertido y malvado empieza a tambalear, empieza a decir, bueno, quizás me gustaría que la gente codicie lo que tengo, que codicie mi posición, que codicie lo que soy, que codicie la forma de ser, que codicie cualquier cosa de mí, ¿no? Y este pensamiento, si está en nosotros, revela todavía la carnalidad ahí presente, ¿no es cierto? Porque con todo lo anterior estábamos inmediatamente de acuerdo, pero aquí ya empezamos a dudar. Y en ese sentido no podemos menos de ver y entender por qué Jesús diría, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como vos querés que te amen a ti, como vos querés que te traten a ti. Y habíamos dicho que había una tercera instancia en la cual Jesús habla eh, de esta forma respecto de los dos mandamientos, y me gustaría leerlo ahora porque él ahora nos amplía y nos da un ejemplo en qué consiste este amar al prójimo. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25, que dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Noten ustedes que acá ahora el que cita esto, el que menciona esto, es el intérprete de la ley. Jesús no está diciendo esto. En las otras instancias nosotros teníamos de que Jesús era el que decía estas palabras, pero en esta historia tenemos al intérprete de la ley declarando esto. El primero y el segundo mandamiento. Y nosotros continuamos leyendo, ¿no? En el versículo 29 que sigue diciendo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, o cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo,
el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y quizás lo interesante de esta historia es que Jesús nos define en qué consiste el ser prójimo. Y nosotros tenemos a tres personas, ¿no es cierto? Tenemos a un sacerdote, tenemos a un levita, tenemos a los que llevan la palabra de Dios, tenemos a aquellos que trabajan en la casa de Dios y después tenemos a un samaritano. Y el samaritano en esta historia es aquel que recibe el desprecio, aquel que recibe el maltrato, aquel que es creído como alguien que no es favorecido por Dios. Esta persona es justamente la que al ver a alguien eh, habiendo sido atacado por ladrones, haber visto o ver a alguien malherido, es movido a misericordia, lo cura, lo sana, lo lleva a un lugar de reposo y paga sus gastos. Y suponemos en esta historia que aquel herido era alguien del pueblo de Israel, y el samaritano justamente es aquel que ha sufrido desprecio, ha sido desechado, ha sido rechazado, ha sido ignorado, es con quienes el pueblo de Israel no hablaba, es esa persona que recibe el maltrato de quien potencialmente está herido. Y el ser prójimo, de acuerdo a Jesús, ¿en qué consiste? En justamente hacer de misericordia o usar de misericordia sobre aquel que potencialmente te hace mal. Es usar de misericordia de aquel o en aquel o en quien te ha hecho daño, en quien te ha maltratado, en quien te ignora. Es ayudarle, es bendecirlo, es cubrir sus necesidades. En eso consiste el amar al prójimo, aunque sea la primera vez que te encuentres con él en tu vida. Y así nosotros vemos cómo Jesús define el amar al prójimo como a ti mismo en relación a otros. A nosotros nos gustaría que nos hagan eso si estamos en esa condición. Entonces, independientemente de quién es e independientemente de qué fue lo que te haya hecho o te haya podido hacer esa persona o su colectividad, usar de misericordia para con esa persona. Y nosotros volvemos a leer Mateo capítulo 22, versículo 36, que nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí nosotros nos volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos recién. Vimos que hay dos mandamientos, pero Jesús nos está mandando a amarnos a nosotros mismos. Evidentemente no, porque el mandamiento es amar al prójimo, no amarse a uno mismo. Pero nos volvemos a hacer la pregunta, ¿dice este versículo que tienes que amarte a ti mismo? Y en ese sentido me gustaría que veamos dos versículos. Uno, palabras de Jesús mismo. Otro versículo, palabras de Pablo mismo respecto de este punto. Jesús dijo en Juan capítulo 12, 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Noten ustedes que dice que el que ama su vida, ¿qué es lo que sucederá? La perderá. Entonces, el amar la vida propia, el amarse a sí mismo, tiene una connotación negativa. El que hace esto, el que ama su vida, ¿qué es lo que va a suceder? La va a perder. ¿Y cuál es el camino para salvar la vida? El camino para salvar la vida, para recibir vida eterna, ¿en qué consiste? Consiste en aborrecer su vida en este mundo. Aborrecer su vida en este mundo. Así que nosotros vemos que Jesús acá nos está diciendo que no hay que amar la vida propia. Y noten ustedes lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 1. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Y noten ustedes que nos dicen que es una característica propia de esta época, es una característica propia de los últimos tiempos, del tiempo del fin, de que habrá hombres que tendrán ciertas características. ¿Y estas características en qué consisten? Y quizás la primera característica termina siendo la fuente, el origen de todas las otras características que se presentan después. ¿Cómo serán los hombres en los tiempos peligrosos? ¿Cómo serán los hombres en los tiempos finales? Serán hombres amadores de sí mismos. Entonces, evidentemente, cuando Jesús dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está diciendo que nos tenemos que amar a nosotros mismos, porque de eso él mismo y el apóstol Pablo nos dice que es algo malo, es algo que nos lleva a la perdición. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que significa que Jesús nos haya dicho ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué significa el como a ti mismo? ¿Cómo lo explica Jesús? Y nosotros vemos que Jesús a eso lo explicó. Y lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 34. Esa es una referencia. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que nosotros vemos que amar al prójimo como a ti mismo es amar al prójimo como Cristo te ha amado a ti. Porque Jesús aquí lo explica. Dice que os améis unos a otros como, como yo os he amado. Y es interesante porque Jesús lo dice de vuelta. En Juan capítulo 15, versículo 12, son dos instancias, dos testigos. Jesús dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que nosotros vemos aquí que claramente Jesús nos define el qué significa amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa como a ti mismo? ¿Cómo lo explica Jesús? Amarás a tu prójimo como Jesús te ha amado a ti mismo. O podríamos decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús te ha amado. Así es como Jesús lo explica. Amarás al prójimo como Jesús te amó a ti. Y claro, esto cambia completamente los conceptos, ¿no es cierto? Cambia completamente lo que Jesús está queriendo decir en el segundo mandamiento de cómo se ha de amar al prójimo. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Y cómo es que Jesús me ha amado? Porque así como Jesús me ha amado, Él me está invitando a que ame al prójimo. Si yo entiendo y conozco cómo es que Jesús me ha amado a mí, entonces estaré en condiciones de poder empezar, por su gracia, por su espíritu, a amar al prójimo de la forma en la cual Él me ha amado. No como yo me amo a mí, sino como Él me ha amado a mí. Porque todos sabemos que inclusive nosotros mismos tenemos conductas y tenemos reacciones que son dañinas para con nosotros mismos. Pero Jesús no hace absolutamente nada de eso para con nosotros. Entonces, ¿cómo es que Jesús me ha amado? Y noten ustedes que en Juan capítulo 15, versículo 12, haciendo referencia a esto, nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí nosotros tenemos como una definición, ¿no es cierto?, de lo que consiste el amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. ¿En qué consiste? En poner la vida por los amigos. Y eso es lo que Jesús ha hecho. Jesús nos ha amado poniendo su vida por sus amigos. Nosotros lo encontramos eso en 1 de Juan capítulo 3:16, que nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y así nosotros tenemos definido cómo es que Jesús nos ha amado. Y es interesante porque Jesús dice que ponga su vida por sus amigos, ¿no?
Y eso me hace recordar automáticamente al versículo que se encuentra en Zacarías capítulo 13, versículo 6, que dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y aquí nosotros vemos que las heridas que Cristo tiene en sus manos fueron hechas en la casa de sus amigos. Y noten ustedes qué interesante que es, qué sutil que es Jesús, porque Jesús no está diciendo, estas heridas las hicieron mis amigos. Él no dice eso, pero nosotros sabemos que nosotros le hemos herido con nuestros pecados, lo hemos lastimado. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a él a la cruz. Pero Jesús no dice, fui herido por mis amigos, sino que él dice, fui herido en la casa de mis amigos. Es una forma muy delicada, muy sutil, muy suave de hacernos saber de que fuimos nosotros los que los lastimamos a Él. Y a pesar de eso, Él nos llama amigos. Y a pesar de eso, Él nos sigue amando. Y es por ese amor que Él tiene por nosotros que estuvo dispuesto a ser herido en la casa de sus amigos. Y ese es el amor con el cual Jesús nos ama. Amarás a tu prójimo como Jesús te ha amado a ti mismo. ¿Y como Jesús te ha amado a ti mismo? Al punto de dejar de que tú lo lastimes, al punto de dejar de que yo lo lastime. Y a pesar de eso, seguir amándome. Al punto de qué? De dar su vida y permitir que lo matemos. ¿Para qué? Para que podamos recibirle, para que podamos tener vida por medio de él. Así es como Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Y noten ustedes cómo lo describe Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y de este versículo hemos hablado varias veces, pero me gustaría destacar un punto en el día de hoy. Leemos todo el versículo y después lo comentamos. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice de la siguiente manera, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros en general solemos poner énfasis, ¿no es cierto?, en esa escalera de la humillación que Cristo toma, teniendo la forma de Dios, despojándose de esa forma, tomando la forma de hombre, la forma de siervo, y no solamente eso, sino que estuvo dispuesto a morir, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, toda esa escalera. Pero noten ustedes que antes se introduce este concepto diciéndonos en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este sentir está descrito, este sentir, en esa escalera de la humillación de Cristo. Pero haya en vosotros también este sentir, está haciendo referencia a lo que se describió justamente antes. ¿Y qué es lo que se describió justamente antes? Lo que dice ahí. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso a mí me llena de asombro, me sorprende y me maravilla el hecho de que Jesús haya mirado a la humanidad, te haya mirado a mí, a ti y me haya mirado a mí como superiores a Él mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que estuvo dispuesto a dar su vida, en el sentido de que estuvo dispuesto a perder su vida y a entregarla, su vida divina y su vida humana, con tal de que nosotros pudiéramos ser salvos, con tal de que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Es impresionante, es maravilloso y ese es el amor con el cual Cristo ama a su prójimo. Ese es el amor con el cual Cristo te amó a ti y me amó a mí. Y cuando nosotros miramos y contemplamos ese amor que Cristo tiene por nosotros, ¿cómo no podemos amarle? ¿Cómo no podemos empezando a comprender y entender esto, cómo no podemos amar a Dios? Y esto es un poco lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 en adelante. Y es como que se establece la conexión ahí, ¿no? Entre el primer y más importante mandamiento y el segundo mandamiento.
Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando nosotros empezamos a comprender y tomar conciencia del tremendo amor de Dios, cuando empezamos a recibir el amor de Dios, es imposible no empezar a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque comprendemos que ese amor por el prójimo que Él tuvo por mí, Él también lo tiene por los demás. Y que ese amor que Él tiene por mí es tan grande, es tan ilimitado, que simplemente hace entregar el alma a Cristo en completa y final entrega. Y noten ustedes cómo el versículo de Primera de Juan 3:16 que recién leímos es como que termina de cerrar este concepto. En Primera de Juan 3:16 nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y así vemos que amarás a tu prójimo como a ti mismo significa amarás a tu prójimo como Jesús te ha amado a ti mismo. Y Cristo, siendo tú enemigo de Él, siendo yo enemigo de Él, puso su vida por ti y por mí. Así también la invitación está que como Cristo, nosotros pongamos nuestras vidas por nuestros amigos y por nuestros enemigos. Y es interesante porque nosotros es como que podemos ver vislumbres de esto en la vida de dos personas que fueron tocadas profundamente por el Señor Jesucristo. Y en ambos se manifestó Cristo, se manifestó la gloria de Cristo, se manifestó la gloria resplandeciente, refulgente, la luz de la gloria de Dios. En ambos Cristo se les manifestó y ellos pudieron ver la gloria de Dios. Y noten ustedes lo que ellos viven en Romanos capítulo 9, hablando de Pablo, a partir del versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y es como que Pablo está diciendo, parecería, ¿no es cierto?, de que está diciendo que si de alguna manera yo soy anatema, pero ellos pueden ser salvos, está bien, tomo eso, con tal de que ellos puedan ser salvos. Y ahí notamos el profundo amor que Pablo sentía por su pueblo, por la gente de su misma raza, estando dispuesto a dar su vida por ellos. Y nosotros vemos un poquito del mismo espíritu en Éxodo capítulo 32, hablando de Moisés. A partir del versículo 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y es interesante porque uno podría comentar varias cosas de este texto y de la reacción que tiene Moisés, pero quizás una de las cosas que podemos destacar es que Moisés se pone en la brecha, se para en la brecha y dice, por favor, no borres a este pueblo de tu libro, en todo caso bórrame a mí, pero no a ellos. Y es como que empezamos a poder ver el principio de ese amor ágape de entrega autosacrificada por los hermanos. Y así nosotros podemos un poquito quizás resumir, ¿no es cierto? Vemos que la ley presenta, eh, se nos presenta en la Biblia que el cumplimiento de la ley es el amor, pero si lo quisiéramos discriminar un poquito más, consiste en que el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios nace cuando nosotros recibimos el amor de Dios. Lo recibimos conociéndolo y entendiéndolo, recibiendo su espíritu, cuando comprendemos el amor que Dios tiene por nosotros al darnos a su Hijo. Y el amor al prójimo consiste en amar al prójimo así como Cristo nos ha amado. Así como Cristo nos amó, así se nos invita a que amemos al prójimo. Y hemos visto que el amor de Cristo por nosotros ha sido y es ilimitado. Y en ese sentido, podríamos decir que cuando el hombre ha experimentado el amor de Dios, cuando a pesar de su completa inutilidad y falta de valor, ha sido atraído a la comunión con Dios por el amor que se le ha manifestado, allí se establece que ahora Él, tú y yo, le pertenecemos completamente a Cristo. La naturaleza incondicional del amor
ahora experimentado, demanda, o mejor dicho, produce en nosotros el deseo de una entrega que también sea completa e incondicional. Y esa es la reacción natural cuando nosotros tomamos conciencia del amor de Dios. Por eso, el mandamiento nos dice con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, todos los días. Estas palabras nos están declarando una devoción y una sumisión absoluta. En ese sentido, el amor de Dios no es un amor adquisitivo, ni tampoco es un amor de amistad, porque en ambos casos surgen o toman su impulso desde el hombre mismo. Si el amor de Dios fuera adquisitivo, aun cuando Dios sea visto como el bien más elevado y noble, Él vendría a ser para nosotros tan solo un medio de satisfacción de nuestros deseos y estaríamos entonces ante una religión egocéntrica y no teocéntrica. Tampoco hay lugar para un amor de amistad, porque dicho amor presupone una igualdad entre el amor divino y humano, y esa igualdad no existe. Así que nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto el amor a Dios puede ser espontáneo y no motivado? ¿No es acaso nuestro amor por Dios motivado en el grado más alto? Y ahí nos tenemos que ir a mirar a Jesús. Para Jesús el cumplimiento del primer mandamiento, tal y como fue revelado en su vida, significaba estar completa y totalmente poseído por Dios. Ya no es su voluntad, ya no son sus palabras, ya no son sus obras, sino que es el Padre morando en él. El amor de Dios lo ha elegido y lo ha tocado tan profundamente que se ha abandonado a dicho amor al punto que se puede decir que no hay nada que él tenga de sí mismo. Pertenecer a Dios sin reservas, al punto de que por amor abandonar completamente, voluntariamente, la totalidad de la voluntad, de su voluntad hablando de Cristo y de mi voluntad hablando de mí, termina desplazando la motivación como siendo la fuente de ese amor. El amor de Dios en el ser humano no busca ganar nada, sino tan solo a Dios, pero el solo pensamiento de la ganancia ya es ajeno al concepto del amor ágape. Cuando Dios da su amor libremente y a cambio de nada, no queda nada que el hombre pueda ganar en el acto de amar a Dios. Si lo decimos de otra manera, es el amor ágape de Dios ilimitado e incondicional lo que remueve cualquier ganancia en el pensamiento del hombre como resultado de amar a Dios, porque Dios ya ama de forma limitada e incondicional. Así el amor de Dios pierde su carácter de ser un logro merecido y viene a ser puro y no fingido. Esto viene del hecho de haberse entregado completamente a Dios sin reservas y siendo consciente de eso. Se aboca completamente entonces y totalmente a hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conoce el amor profundo, ilimitado, con que Dios lo ama. Es obediencia a Dios sin ninguna consideración de las consecuencias, sin ninguna consideración a las recompensas, sino amar a Dios por amor. El amor cristiano, entonces, una vez que lo hemos definido así, el amor a Dios, una vez que lo hemos definido así, podemos empezar a hablar del amor cristiano o el amor al prójimo, ¿no? El amor, así una vez definido entonces, no es un amor por la humanidad, no es una afinidad o una simpatía por la raza humana, un altruismo por los lazos de hermandad. Todo lo contrario, si nosotros ponemos al segundo mandamiento bajo esos términos, es vaciarlo de su espíritu. El amor al prójimo es de carácter puramente religioso, existe y se manifiesta dentro del contexto de la persona que ha sido recipiente del amor ágape de Dios. Allí, entonces, el amor al prójimo se puede manifestar y tener su existencia. Entonces, el amor al prójimo tiene las mismas características que el amor de Dios para con el pecador, en el sentido de ser ilimitado, espontáneo y desinteresado. Y ahí se cumple el mandamiento de amar al prójimo como a ti se te ha amado. Amar al prójimo como Cristo nos amó. Por lo tanto, el amor ágape al prójimo, cuando existe, comparte el atributo de que de ser creativo, de crear y restaurar relaciones allí donde antes no estaban. Es un amor de origen divino, no es humano, porque al ser humano le es imposible amar de esa manera. El ser humano, bajo estos términos,
o el amor humano bajo estos términos siempre es interesado y termina manifestándose como un estado natural de amor propio que extiende su influencia a todos los que son benefactores del ser propio. Y este amor propio natural, el cual también los pecadores poseen, queda contrastado con el amor ágape divino en las palabras de Cristo, cuando Jesús mismo nos dice, en Lucas capítulo 6, 32, nos dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y lo que nosotros vemos aquí es de que la actitud natural del hombre hacia su vecino es un reflejo de la actitud de su vecino para con él. El amor es correspondido con el amor y el odio es correspondido con el odio. El amor cristiano, el amor bíblico por otro lado, es un reflejo del amor de Dios. Ese es su modelo. Consiguientemente el amor cristiano no tiene base y no existe sin el amor de Dios y sin entender y sin recibir el amor de Dios. O dependiendo enteramente para su existencia de que exista una comunión con Dios en la cual se recibe y se vivencia ese amor divino. Y así como vimos necesario de que los dos mandamientos permanezcan siendo dos mandamientos y no uno, vemos también que son dos mandamientos y no tres, que no hay que agregar otro mandamiento. Y en ese sentido existe una tendencia, un anhelo de querer agregar un mandamiento, un tercer mandamiento a estos dos, el del amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguno puede llegar a insinuar de que el amor al prójimo aquí está dependiendo del amor a uno mismo y de que es necesario el amor a uno mismo para que el amor al prójimo exista. Y en una primera instancia nosotros vimos que parecería que Jesús dice esto. Sin embargo, Jesús, ¿cómo lo explicó este mandamiento? Y nosotros lo vimos. Jesús dice cómo es que amar al prójimo. ¿Cómo es que amarlo? Hay que amarlo así como Jesús nos amó. El amor de Jesús es el modelo a seguir por sus discípulos. Con el amor con el que Jesús nos ama, con ese amor recibido, hemos de amar al prójimo. Entonces nos volvemos a repetir la pregunta para acentuar este punto. ¿Está Jesús diciendo que tenés que amarte a ti mismo primero? Evidentemente no. Adicionalmente ya habíamos visto que el amor al prójimo proviene del amor de Dios, que es el amor que Dios derrama sobre nosotros. Jesús entonces está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo te he amado. Por tanto, volvemos a afirmar, ¿no? Son dos mandamientos y no son tres. Cuando nosotros miramos al amor propio, el amor propio es la condición natural del ser humano, se encuentra manifestado también en los impíos y es la razón de la perversidad en la voluntad del hombre. Todos sabemos que el hombre por naturaleza tiene amor propio y está abocado a la protección, al cuidado y al ensalzamiento de sí mismo. En ese sentido, nos dice el mandamiento, es como que tienes que amar a tu prójimo. Solamente cuando el amor es redireccionado, deja de tener su foco en uno mismo y es dirigido al prójimo. Tan solo allí finalmente la perversión de la voluntad puede ser conquistada. Tan lejano está el amor al prójimo del amor propio que de hecho lo excluye y triunfa sobre éste. Y es interesante porque, no sé si ustedes habrán notado, la introducción de este video tiene la imagen de un hombre mirándose en un espejo. Y nosotros leemos en las Escrituras, en el libro de Santiago, de que la ley es un espejo, que cuando nosotros vamos y miramos la ley, nos está mostrando cómo somos nosotros. Y en este pequeño resumen de la ley de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, nosotros encontramos que aquí también está el espejo. Por lo menos en mi experiencia, cuando al principio leía este versículo, el amar al prójimo como a ti mismo significaba que tengo que amar al prójimo así como yo me amo a mí mismo. Pero ya hemos visto
de que ese no es el sentido original con el cual Cristo lo quería dar. No es ese el sentido con el cual Él lo quería enseñar, sino que estaba diciendo, amarás al prójimo como yo te he amado a ti mismo. Y ahí vemos cómo funciona el espejo. La forma en la cual leo en primera instancia el mandamiento, la ley, me está diciendo y me está mostrando que yo quiero amarme a mí mismo, que está en mí. Eso está naturalmente en mí. Y el texto, el mandamiento, es dicho de tal forma de que yo lo pueda verbalizar y lo pueda decir, que lo pueda declarar, que pueda decir, me tengo que amar a mí mismo. Para poder amar al prójimo, me tengo que amar a mí mismo primero. ¿Y acaso no hemos especulado con esa idea? ¿Acaso no hemos jugado con esta idea? Sin embargo, Jesús lo explica. El amar al prójimo ha de ser como Cristo nos amó a nosotros. Y así la ley viene a ser un espejo. ¿Para qué? Para revelar lo que hay en mi corazón. Para eso que está internamente dentro mío quede expuesto, salga a la luz y quede manifiesto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con este espejo? ¿Lo vamos a romper o vamos a aceptar nuestra propia y malvada condición y recibir nuestro corazón a la plenitud del amor de Dios? Que Dios nos ayude y nos guíe en siempre aceptarle, en recibir su amor, amarle a Él y amar a nuestro prójimo, así como Jesús nos amó a cada uno de nosotros. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.